Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Ha empezado la cita deportiva que cada 4 años se pacta para recrear y actualizar ese regalo de los dioses a la antigua Grecia y que tiene un gran despliegue mediático, importantes efectos económicos y muchas implicaciones políticas. Hay quienes piensan que estas justas son un regalo de la antigua Grecia a la humanidad, pues su surgimiento como una forma de encuentro para superar las guerras fratricidas y recordar a través de los Juegos en Olimpia que los griegos poseían una lengua común, un origen racial común, unas leyendas comunes y un culto común a los 12 dioses mayores que moraban en el Olimpo. En esta emisión de Días de Radio queremos hacer un repaso a este evento que fue creado para alabar a Zeus. Empezamos con una nota de la Biblioteca Nacional de España que pone en contexto los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Los Juegos Olímpicos antiguos tienen sus raíces en la antigua Grecia y se celebraban en honor al dios Zeus. Fueron inaugurados en la ciudad de Olimpia en el año 776 a.C. y se llevaron a cabo cada 4 años durante más de 1000 años hasta su interrupción en el año 393 después de Cristo, cuando el emperador romano Teodosio I prohibió los eventos paganos y no cristianos. Los atletas competían en disciplinas como carreras, lanzamiento de disco y jabalina, lucha, pancracio, una combinación de lucha y boxeo, u oplitódromo, una carrera en la que los competidores llevaban armaduras y escudos pesados. Estos juegos no solo eran una exhibición de habilidades atléticas, sino también una oportunidad para que las ciudades-estado griegas demostraran su grandeza y formaran lazos culturales. Un aspecto único de los Juegos Olímpicos antiguos era la tregua olímpica, un periodo de paz que se establecía durante los Juegos para permitir a los atletas y espectadores viajar con seguridad a Olimpia desde diferentes regiones griegas. Mientras duraban los Juegos, ardía una llama en el altar de Olimpia, que simbolizaba el fuego sagrado robado por Prometeo y entregado a la humanidad. Dicen Javier Olivera Beltrán y Alberto Olivera en un análisis comparativo de los Juegos Olímpicos antiguos y los modernos, que los objetivos concretos e individuales de los atletas en los Juegos de la antigüedad eran la estética, el rendimiento en el desarrollo de los agones y obtener un buen nivel de preparación higiénico-físico-militar que les permitieran sobrevivir en unos tiempos de gran inseguridad, en los que la vida dependía frecuentemente de las destrezas y la fortaleza de sus cuerpos. En los Juegos Olímpicos modernos, el deportista hipervalora el triunfo por encima de todo y por tanto busca el rendimiento como objetivo fundamental en detrimento del canon de belleza y salud. Estos autores nos indican que este es solo uno de los cambios que se advierten entre los Juegos de la antigüedad y los modernos. En la siguiente nota de la Biblioteca Nacional de España, una explicación de este tránsito. El renacimiento de esta histórica competición deportiva tuvo lugar a finales del siglo XIX. El impulso para revivir los Juegos Olímpicos provino del barón Pierre de Coubertin, un educador francés quien abogó por la importancia de la actividad física y la competencia deportiva como medios para promover la paz y la comprensión internacional. De Coubertin lideró la fundación del Comité Olímpico Internacional, COI, en 1894. Finalmente, en 1896, Atenas fue el escenario de la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, con la participación de 14 países y alrededor de 280 deportistas, marcando el inicio de una tradición que se ha mantenido viva hasta hoy. En esta primera edición, el atleta griego Spyridon Louis se convirtió en el héroe local al ganar la primera maratón olímpica. La carrera comenzó en la ciudad de Maratón y culminó en el estadio de Atenas, cubriendo una distancia de aproximadamente 40 kilómetros en un tiempo de 2 horas, 58 minutos 50 segundos. En las primeras Olimpiadas modernas, las medallas tenían un diseño sencillo pero simbólico. Por circunstancias económicas, las medallas para el ganador no fueron de oro sino de plata, y se acompañaban de una corona de olivo y un certificado.
No fue hasta los Juegos de 1904, celebrados en San Luis, que se entregarían los 3 metales utilizados en la actualidad: el oro, la plata y el bronce. Desde entonces, los Juegos Olímpicos se han convertido en un evento global que reúne a atletas de todo el mundo cada 4 años. Los Juegos Olímpicos de 1936 se llevaron a cabo en Alemania. El régimen nazi quería mostrar la superioridad de la raza aria. Por ello, Goebbels, jefe de comunicaciones de Hitler, organizó un gran despliegue mediático. Sin embargo, el triunfo de Jesse Owens en 4 pruebas de velocidad puede considerarse una gran derrota para el nazismo y también para el racismo en Estados Unidos. En la siguiente nota de El Espectador, un contexto sobre el atleta negro, alto y desgarbado, procedente de los campos de cultivo de Alabama y los guetos de Cleveland. Mayo de 1945 quedó grabado en la historia por el suicidio de Hitler ante el ingreso de las tropas rusas a Berlín. Los nazis perdían así una guerra que desataron desde 1939 con su invasión a Polonia y que costó más de 60 millones de vidas, la gran mayoría de ellas civiles. La tal guerra había sido impulsada con el cuento de la supremacía de una raza, la aria, sobre las demás. Se ensañó especialmente contra los judíos, entre los cuales hubo más de 6 millones de víctimas por el conflicto armado. Pero también afectó a otros pueblos, razas y comunidades de los 5 continentes. Gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, mujeres, niños. Ya bajo el mando de los nazis, Alemania organizó los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 y Hitler quiso aprovecharlos dizque para demostrarle al mundo la superioridad aria en el deporte. Bueno, en realidad el que más interés tenía en descrestar a la visita con las Olimpiadas era su jefe de propaganda, Joseph Goebbels. Fue él quien convenció al Führer de meterle toda la publicidad a los Juegos Olímpicos, que don Adolfo calificaba con desprecio como una fiesta de negros y de judíos. Y llegaron las Olimpiadas. Todo parecía bajo control. ¿Cómo sería el asunto que en Berlín no se veían ni rastros de la propaganda antisemita que desde 1935 se había tomado Alemania? Solo fiesta y avisos de bienvenida para los deportistas. Recuerde que para el 1 de agosto de 1936, cuando comenzaron estas Olimpiadas, llevaban ya un año en vigencia las leyes de Nuremberg, mediante las cuales Hitler prohibió la ciudadanía para los judíos y penalizaba el matrimonio entre judíos y no judíos. Entre los 3.963 deportistas de los 49 países que fueron a competir en los 19 deportes de esos Juegos Olímpicos, había 383 representantes de Estados Unidos. Pero el que más se robaba la atención de expertos y curiosos era un negro que había sido vendedor de una estación de gasolina en Alabama. Se llamaba Jesse Owens. Sería él el destinado a taparle la boca a Hitler y a los nazis. Antes de tomar el barco hacia Berlín, Owens anticipó que iría a Alemania por 3 medallas de oro. ¿Saben cuántas ganó? 4, las de los 100 metros planos, 200 metros planos y salto, que fueron las que prometió, pero también la del equipo de relevos de atletismo en los 400 metros. La primera fue la de los 100 metros planos. Corría con el número 733 y paró los cronómetros en 10,3 segundos, igualando el récord mundial. Hitler quedó mudo. Hasta buscó una excusa para incumplir su promesa de saludar a los ganadores. Para él, lo único más vergonzoso que aquella derrota era que le tomaran una fotografía dándole la mano a un negro. Luego vino la medalla de salto. El mundo ya sabía que Owens era el mejor, pero los nazis tenían que ver más para convencerse. Y esta parte de la historia tiene otro protagonista ejemplar, que hizo que la derrota fuera aún más dolorosa para Hitler. El atleta alemán Lutz Long. Alto, de ojos azules, esbelto, como exigía textualmente el régimen nazi, Long ayudó a Owens durante la competencia. ¿Qué fue lo que hizo? Le recomendó cambiar el cálculo del salto cuando Owens llevaba 2 faltas y estaba a punto de ser eliminado. Gracias a eso, Owens llegó a la final, en la que el negro estadounidense y el blanco alemán libraron un vibrante duelo que parecía interminable. Owens ganó, y como si fuera poco, Long lo abrazó, lo felicitó y se hicieron amigos. Al régimen nazi le molestó la cordialidad de Long con el deportista negro que derrotó a los alemanes, pero no podía hacer nada en su contra porque de todas maneras era un héroe nacional. ¿Le rebajaron el castigo? No. Años después tuvo que ir al combate en la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo, a pesar de que los atletas de élite de Alemania estaban exentos de ir a la batalla. Murió en Sicilia, en la lucha contra los aliados. La tercera medalla fue en los 200 metros planos y llegó de ñapa con récord olímpico para Owens.
Era el más veloz del mundo y lo había probado en la casa de Hitler, en medio de una profunda tensión, porque ya circulaban copias de periódicos de Estados Unidos a los que Owens había declarado que si había cualquier tipo de racismo en Alemania, su país debería renunciar a las Olimpiadas. Y vino la cuarta medalla, que también celebró, aunque no le gustó tanto, precisamente porque sintió que su país había cedido ante la presión de los organizadores. En el equipo de relevos de la prueba de los 400 metros, Estados Unidos tenía 2 judíos, a los cuales separó de la competencia de manera misteriosa apenas un día antes de la prueba. Eran Marty Glickman y Sam Stoller. El entrenador los sacó para incluir a Ralph Metcalfe y Jesse Owens, pero Owens intuía las verdaderas razones y se negaba a correr, argumentando que estaba cansado y que Glickman y Stoller merecían la oportunidad, porque era la prueba que mejor conocían. Discutió, pero no lo logró. Era una orden, y los negros obedecían órdenes, así que Owens corrió y ganó la cuarta medalla. Después de haber oído todas las barbaridades sobre la discriminación de los nazis hacia los judíos, Owens regresó a su país a celebrar las 4 medallas que ganó en las Olimpiadas. Le habían prometido muchos contratos, que nunca llegaron. Tampoco lo dejaron viajar en la parte delantera de los autobuses, pues a los negros les correspondía la de atrás. No podía hospedarse en ningún hotel de Estados Unidos, porque eran solo para blancos. Y como él mismo lo recordó un día, Hitler se negó a felicitarlo por sus triunfos, pero la Casa Blanca tampoco lo invitó a celebrarlos. De hecho, no había regresado de su histórica hazaña en Berlín y ya estaba expulsado del equipo nacional de Estados Unidos. No le sorprendió. Toda la vida había sido así. Incluso cuando las universidades del país se lo peleaban por su extraordinaria capacidad deportiva, sabía que sin importar por cuál se inclinara, no lo dejarían vivir en el campus. Terminó en la de Ohio y, en efecto, ni siquiera le permitían acercarse a los restaurantes. Después de los Olímpicos de Berlín, después de ser héroe mundial, después de ganarle la batalla a Hitler y a los nazis, tuvo que ganarse la vida compitiendo contra caballos de carreras. Los demás se reían de él, pero Owens no lo veía como una humillación. ¿Cuándo volvieron a fijarse en él? Mucho tiempo después, en plena Guerra Fría, cuando el enemigo de Estados Unidos ya no era Alemania, sino el comunismo internacional, y fue el presidente Eisenhower quien le pidió que fuera embajador de buena voluntad ante la India, Singapur y Malasia. La idea era que difundiera por el mundo entero el fantástico estilo de vida de su país. Las primeras participaciones de las mujeres en los Juegos Olímpicos se dieron en deportes como tenis y golf, y la negativa del Barón de Coubertin para ampliar la participación de las mujeres motivó la creación de unos Juegos Olímpicos femeninos que se llevaron a cabo entre 1924 y 1934. Coubertin decía: en cuanto a la participación femenina de los Juegos, soy contrario a ella. Ha sido en contra de mi voluntad que se les haya admitido en un número de pruebas cada vez mayor. Para Coubertin hay 3 grandes problemas en la competición de las mujeres: la organización de eventos separados para hombres y mujeres, lo inapropiado de ver competir a las mujeres en público y las evidentes deficiencias físicas que les incapacitaba para producir récords. La siguiente nota una reflexión sobre Fanny Blankers-Koen, la primera mujer y madre ganadora de 4 medallas en Londres en 1948. Esta es la historia de una ama de casa voladora. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito. Hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Dos noticias movilizan a la niña Fanny Cohen. A pocos kilómetros de su casa se van a celebrar los Juegos Olímpicos Ámsterdam 1928 y las mujeres podrán competir en atletismo. A sus 10 años practica varios deportes y se destaca en todos. Ya adolescente quiere dedicarse al deporte. ¿Pero cuál? Su profesor de natación resuelve el dilema. Sus tiempos en la pileta son buenos, pero cree que Fanny va a brillar en las pistas.
En 1935, con vistas a los Juegos Olímpicos en Berlín, corre los 200 metros en su primera competición preolímpica. Llega última. No baja los brazos y un mes después, en su tercera presentación, ahora en los 800 metros, gana y marca el récord nacional. La Comisión de Atletismo holandés le invita a sumarse al equipo comandado por Jan Blankers. Jan la suma a la delegación que viajará a Berlín. Allí, Fanny participará en salto en alto y en la posta 4x100. En los Juegos del Tercer Reich, su desempeño es regular. Sexta en salto en alto y quinta en la posta 4x100. Tras su debut olímpico, Fanny intensifica su preparación, siempre bajo las órdenes de Jan Blankers, que ahora es su pareja. Ella con 20 años y él con 35. Son criticados por la diferencia de edad, pero Fanny se concentra en lo suyo: correr. En los campeonatos europeos de atletismo se presentan los 100 y 200 metros llanos. En ambas competiciones llega tercera. Empieza a codearse con la elite del atletismo mundial y pone la mira en los próximos Juegos Olímpicos Helsinki 1940. La Segunda Guerra Mundial estalla. Con Europa bombardeada día y noche, se anuncia la cancelación de los Juegos Olímpicos. Con la temida Fuerza Aérea Alemana sobrevolando los techos, Fanny toma real dimensión de lo que sucede. Está en juego mucho más que su carrera deportiva. En 1941, Fanny da a luz a su primer hijo. La prensa presagia que sus días en las pistas han terminado y que la crianza del niño y el mantenimiento del hogar ocupan ahora su tiempo. Fanny sigue entrenándose. En 1942 iguala el récord mundial en los 80 metros con vallas. Y al año siguiente salta más alto y más largo que cualquier otra mujer en el mundo. En 1944 suma 2 nuevos récords mundiales, en las 100 yardas y en la posta 4x100. En mayo de 1945, cuando la guerra termina, Fanny lleva meses sin entrenar, dado que sus prioridades han sido su hijo, el hogar y conseguir alimentos. Pero una noticia la reanima. Oslo organizará los campeonatos europeos en 1946. Cuando retoma los entrenamientos, su segundo embarazo le impide exigirse. En febrero de 1946, da a luz a una niña. Saca cuentas. Quedan 7 meses para Oslo. Vuelve a entrenarse en pleno proceso de amamantamiento y se convierte en el centro de las críticas. Para la prensa, las pistas no son lugar para madres y amas de casa. Fanny hace oídos sordos y se presenta en Noruega. Gana en los 80 metros con vallas y en la posta 4x100. El Comité Olímpico Internacional ha confirmado el regreso de los Juegos Olímpicos para Londres 1948. La prensa, que la había criticado por presentarse en un campeonato europeo, pone el grito en el cielo cuando se entera que Fanny se prepara para viajar a Londres. La sociedad holandesa se escandaliza y el buzón de Fanny explota. ¿Cómo va a dejar a sus hijos? ¿Qué clase de madre eres? Mostrarse en pantalones cortos, inmoral. Fanny acusa el golpe, pero su familia,
le pide que siga adelante. En Wembley, Fanny mira hacia el palco de prensa. Busca a un periodista en particular, uno que ha escrito que con 30 años y siendo madre de 2 hijos, está vieja para los juegos. Lo encuentra. A vos te voy a mostrar, le dice. Su primera presentación es en los 100 metros llanos. Gana y se cuelga la primera medalla dorada del atletismo holandés. 2 días después, corre los 80 metros con vallas. Es un cabeza a cabeza con la británica Maureen Gardner. Y al finalizar, el reloj marca los mismos tiempos. Tras deliberar, los jueces deciden que Fanny ha ganado por centímetros. And away they go. Right from the start, the American and the Australian girls made a great effort. En los 200 metros llanos, arrasa con una diferencia de más de 7 segundos. La más amplia en la historia olímpica hasta la actualidad. Su última presentación es en la posta 4x100. Fanny es la cuarta posta de su equipo. Cuando recibe el testigo, está a 5 metros de las primeras. Nada puede detenerla. Cruza antes que todas. Fanny Blankers-Koen se convierte en la primera y única mujer hasta la fecha en ganar 4 medallas doradas en atletismo en un mismo Juego Olímpico. De regreso en Ámsterdam, miles de compatriotas llenan las calles celebrando su paso. Muchos de los que la han prejuzgado la vitorean. La prensa, rápidamente, la rebautiza como la ama de casa voladora. Fanny se ríe. Ella es una mujer que vuela. En la sección musical tenemos canciones con sonidos olímpicos para ustedes. Una selección de canciones inspiradoras que buscan recoger el testimonio de las Olimpiadas antiguas, fraternidad y paz. Empezamos con el himno olímpico, compuesto por Spyro Samaras, quien usó un poema de Kostis Palamas para la melodía. La primera vez que se escuchó fue durante las Olimpiadas de Atenas en 1896. La letra dice: Espíritu inmortal de la antigüedad, Padre de lo verdadero, lo hermoso y lo bueno, desciende, preséntate, derrámanos tu luz sobre esta tierra y bajo este cielo que fue el primer testigo de tu imperecedera fama. Dad vida y vivacidad a estos nobles juegos, arrojad guirnaldas de flores que no palidecen. A los victoriosos en la carrera y en la contienda, crea en nuestros pechos corazones de acero. Puedes llegar, compuesta por la cubana y productora Diane Warren, fue el himno para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Esta versión cuenta con las voces de Gloria Estefan, Julio Iglesias, Roberto Carlos, Plácido Domingo y Carlos Vives. Soñar con lo que más queremos. Aquello difícil de lograr es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez
lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar lejos, A las estrellas alcanzar. Hand in Hand fue la canción de los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl, que supusieron un hito, pues esta era la primera justa donde participaban Estados Unidos, la Unión Soviética y Alemania Occidental juntos. Al igual que las melodías que escuchamos en otras justas olímpicas, esta hace énfasis en la amistad, derribar barreras y competir para ganar. See the fire in the sky. We feel the beating of our hearts together. this is our time to rise above. We know the chance is here to live forever, for all time. Hand in hand we stand, all across the land. We can make this world a better place in which to live. Hand in hand we can start to understand. Breaking down the walls that come between us for. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.